Muy buenos días para todos y bienvenidos para el webinar que Simon tiene preparado para ustedes, el impacto de las redes de cobre y fibra en el rendimiento de las aplicaciones emergentes. Este webinar será dictado por Jimmy Santana, gerente técnico de Simon Company para la región de Centroamérica y el Caribe. Y tenemos este tema porque en los últimos años y de acuerdo, digamos, a las últimas tendencias debido a las situaciones que se han presentado globalmente, las aplicaciones emergentes ahora tienen que tener un rendimiento extra. Y para esto, pues, The Simon Company tiene aplicaciones, soluciones y o productos que soportan, digamos, este rendimiento. Entonces, Jimmy, bienvenido, buenos días. Al final, con mucho gusto, si tenemos tiempo, vamos a dar espacio para unas preguntas. Excelente, muchas gracias Lorena por esa presentación. Hola a todos, daremos inicio al webinar denominado Impacto de las redes de cobre y fibra en el rendimiento de las aplicaciones emergentes, donde haremos un recorrido, como bien lo dice Lore, sobre la evolución de las redes de la convergencia, redes inalámbricas, veremos sus funcionamientos, aplicaciones y el impacto que tendrá en nuestra industria. También modelos de diseños y recomendaciones de redes de cableado estructurado y fibra óptica basados en estándares internacionales para soportar todo este tipo de aplicaciones emergentes. Acá, perfecto. Dentro del contenido de este webinar tocaremos puntos relevantes, principalmente el impacto de las redes tanto de fibra y de cobre en el rendimiento de las aplicaciones antes mencionadas, por lo cual lo he dividido en 4 puntos que son las aplicaciones emergentes y lo que nos depara el futuro con las aplicaciones Wi-Fi 6, 6E y 7, así como el impacto de la red móvil 5G, Power over Ethernet y cómo mitigar la elevación de la temperatura operacional, que en las aplicaciones emergentes es mucho más exigente, explicando la importancia de la construcción del cable para soportar esta condición, siendo el blindaje o apantallamiento el mejor aliado. También, ¿qué nos dicen los estándares internacionales ISO, ANSI al respecto, así como los nuevos modelos de diseño de las redes de infraestructura pasiva? Adicional, nuestro portafolio de soluciones para redes convergentes y conclusiones que nos servirán como mensaje comercial para que nuestros clientes tomen conciencia y diseñen una infraestructura de cableado estructurado acorde a la demanda del servicio que requieran las redes actuales. Las velocidades de conectividad a Internet se han mantenido más o menos al ritmo de las crecientes necesidades. Yo creo que todos hemos sido testigos de eso. A medida que avanzamos hacia la próxima era, hoy creo yo, considero que estamos ya en esa nueva era, en la que miles de millones de dispositivos se conectan a través del Internet de las Cosas, conocido como el IoT o Internet de las Cosas. La 5G también nos proporcionará el siguiente paso a una conectividad móvil perfecta para estos dispositivos habilitados para el IoT. En esta década seguro se dará lugar a una variedad de tecnologías conectadas que continuarán transformando y automatizando nuestra vida cotidiana. Esto incluirá absolutamente de todo, desde redes móviles de quinta generación, 5G, hasta automóviles autónomos, ciudades inteligentes, fábricas inteligentes también, impulsadas por los dispositivos del Internet de las Cosas, y una palabra muy importante también, Internet de las Cosas industriales, que es el IoT. Pero para aprovechar el máximo el potencial de esta tecnología, aún necesitamos superar algunas limitaciones técnicas muy claves para este buen desempeño, principalmente la latencia. Y la latencia se puede definir que es la transmisión lenta que se produce cuando los datos deben viajar a distancias mayores a través de varios conmutadores y enrutadores de red. Si bien la demora puede ser solo de unos pocos milisegundos, puede sumarse hasta el punto de causar un rendimiento inaceptable y una incapacidad, diría yo, que para admitir tecnologías emergentes. La solución para reducir la latencia radica en los centros de datos periféricos, creo que han escuchado bastante esa palabra recientemente, o los Edge Data Centers. Se acercan a los recursos de la tecnología de la información
a los usuarios y dispositivos a los que sirven, proporcionando un mejor rendimiento y confiabilidad de las aplicaciones a través de la informática localizada, también el almacenamiento de datos y el análisis de los mismos. Entonces, ya pudieron observar diferentes aspectos y tecnologías o aplicaciones, diría yo, que van dándole forma a lo que se conocerá como los Smart Cities. Todo esto avalado y amparado bajo el paraguas del Internet de las cosas. Con respecto a las redes inalámbricas como primer punto, ¿cuál es su funcionamiento? Pues bien, las redes inalámbricas, de sus siglas Wi-Fi, fidelidad inalámbrica, que es una adaptación o aceptación de alta fidelidad, se podría entender, utiliza señales de radio, al igual que los teléfonos celulares y otros radios, al igual que los teléfonos celulares y otros dispositivos inclusive similares. Su funcionamiento es muy básico. La tarjeta adaptadora, en este caso inalámbrica de un computador, convierte los datos de señales en radio que se transmiten por una antena. Después el enrutador recibe y decodifica estas señales de códigos binarios para luego enviar la información a la nube mediante una red Ethernet o LAN. Una red o una conexión inalámbrica es bidireccional, lo que significa que el proceso recién descrito también funciona a la inversa. En el proceso inverso, el dispositivo de Ethernet por cable que proporciona la conectividad a Internet o a la nube envía la información en un enrutador inalámbrico. Este enrutador luego traduce la señal y la transmite a la tarjeta adaptadora inalámbrica y a los dispositivos. Esta es la forma de cómo funciona una red inalámbrica. Pues bien, vamos a ver qué nos deparan las nuevas categorías de redes inalámbricas, Wi-Fi 6, 6E y 7E. Preparándonos realmente, como diríamos, para lo que nos deparan las nuevas aplicaciones. En este caso, las velocidades de redes inalámbricas han crecido aproximadamente más de 600 veces en las últimas décadas. Aquí hay una breve línea del tiempo de los estándares inalámbricos y cómo han evolucionado con el tiempo. Empezamos por 1993 inclusive, cuando la AT&T desarrolla la primera red inalámbrica a gran escala en Pittsburgh, Pensilvania, en la Universidad de Carnegie Mellon. En el año de 1997 se lanza a través de la IEEE el 802.11, que es el primer estándar. Para el año 99, la marca comercial Wi-Fi fue reclamada por la Asociación Comercial con Wi-Fi Alliance, que es el nombre que comercialmente por el cual operamos el día de hoy. Ese mismo año, en el 99, se lanza el 802.11a, que se conoce en la actualidad como el Wi-Fi 2. Ya este estándar fue ampliamente adoptado por los lugares de trabajo corporativo debido a las velocidades mucho más rápidas, ya que redujo la interferencia al cambiar la banda ancha de frecuencia de 5.8 GHz. Para el 2003, la 802.11g, ya por ahí nos suena un poco más, ofrecía la misma velocidad que el Wi-Fi 2, pero a una frecuencia menor de 2.8 GHz para compatibilidad con versiones anteriores, lo que también reduce el costo de actualizar los equipos más rápido. Sin embargo, el inconveniente era que incluso un dispositivo antiguo reducía la velocidad de toda la red en un 21%, es decir, se ajustaba al de menor velocidad. El Wi-Fi 4 del 2009, por acá, 2009, se introduce el modelo de señalización de entradas múltiples y salidas múltiples, lo que conocemos en la actualidad como MIMO. Aumenta la velocidad de transferencia de datos. En este caso, este estándar también tenía la capacidad de trabajar bandas duales de 2.4 y 5 GHz, combinando también los beneficios de sus predecesoras. El Wi-Fi 5 para el 2014, en esta actualización se permite el MIMO multiusuario, donde el enrutador inalámbrico puede manejar hasta 4 flujos de datos diferentes desde múltiples dispositivos, traduciéndose en mayor velocidad al reducir el retraso. Las redes en malla también podrían funcionar como una red en la banda más rápida de 5.8 GHz. Entonces, a medida que la capacidad de las redes inalámbricas aumentó con los años, también lo hizo la demanda, ya que los hogares típicos comenzaron a tener múltiples dispositivos
Es decir, en un hogar típico para 2017-2018 ya cuenta o contaba con 5 dispositivos conectados. Inclusive un inalámbrico, un Wi-Fi 5 de última generación no es suficiente para ralentizar toda esta red. Y aquí es donde el Wi-Fi 6, creado específicamente para el Internet de las Cosas, interviene. Este nos crea una red organizada y eficiente que admite un gran tráfico de datos. Dentro de los beneficios, y como podrán observar en la imagen, podemos observar 6E, que vamos a aplicarlo más adelante. El creciente uso de estos dispositivos móviles para aplicaciones de negocios, diría yo, de misión crítica, y la evolución del contenido de la información de texto para transmisiones de videos de ultra definición y multimedia sobre todo, combinado con miles en los planes de datos celulares, ¿ok? Que anima a los usuarios a descargar Wi-Fi. Está llevando a los usuarios a la adopción rápida de soluciones inalámbricas de mucho mayor velocidad. En la actualidad, el Wi-Fi es el medio de comunicación de acceso preferido. Eso también es un tema muy importante entender. Wi-Fi 6 ofrece esa mayor velocidad, capacidad y eficiencia de soportar el aumento de la densidad, tanto de los dispositivos, al tiempo que reduce la latencia y mejora la vida útil de las baterías. Entonces se espera que la masificación de los dispositivos del Wi-Fi 6 ronde aproximadamente los 200 millones de unidades para este 2021. ¿Cómo opera? Para ser un poquito más explícito, Wi-Fi 6 logra esto realmente al dividir cada transmisión para transmitir a múltiples dispositivos al mismo tiempo. Esto evita que el IoT se ralentice o ponga lenta su red, prolongando la duración de la batería de los dispositivos conectados y aumentando la velocidad a 6 gigabits por segundo con un solo dispositivo. Probablemente no sentirá la diferencia o no veremos la diferencia cuando conectemos un solo dispositivo, pero realmente el beneficio y la diferencia realmente la podemos palpar al conectar múltiples dispositivos, principalmente en un ambiente organizacional, en una oficina de trabajo. Entonces, ustedes se imaginan cómo sería el tráfico diario dentro de una organización empresarial de nuestros clientes, sobre todo cuando tenemos redes inalámbricas de generaciones anteriores. Entonces, esta es una pregunta que debemos hacerle a nuestros clientes y explicarle que el alcance de las redes inalámbricas no solo se fija en la velocidad de transferencia de datos. Hoy en día, los Wireless Access Point tienen que tener la capacidad de manejar diferentes aplicaciones debido a los múltiples equipos con diferentes funciones que existen dentro de una organización. Entonces, para eso realmente ha sido desarrollado Wi-Fi 6 y sus próximas evoluciones que veremos. Entonces, se dice que estamos en una autopista, pero cabe la posibilidad de que el Wi-Fi de su empresa, tanto de nuestra residencia, nuestro hogar, nuestra corporación, esté totalmente desactualizado. Y el culpable no es otro que el Access Point. A pesar de haberse diseñado para proporcionar una conexión rápida a portátiles y smartphones, no es capaz de gestionar las exigencias de ancho de bandas añadidas que supone hoy en día incorporar a la red otros dispositivos inteligentes, en este caso consolas, tabletas, televisores de 4 y 8K, termómetros y otros dispositivos. Los clientes merecen disfrutar por lo que pagan y deberían tener una red inalámbrica capaz de enfrentarse a las necesidades de hoy y sobre todo mañana. En este aspecto, Wi-Fi 6 admite más conexiones simultáneas sin que ello afecte a la velocidad ni a la fiabilidad, programando hasta 12 transmisiones al mismo tiempo y empaquetando y programando los datos de manera eficiente. ¿Cuál sería el resultado? ¿En qué se traduce? Pues la conectividad inalámbrica va a ser mucho más rápida para todos los dispositivos conectados de hoy y preparados sobre todo para el mañana. Con respecto a la seguridad, además de las mejoras antes mencionadas que favorecen una mayor disponibilidad, también se ven mejoradas considerablemente tanto la confiabilidad y la integridad al venir implementado el estándar de seguridad WPA3. Se trata de un estándar que ofrece una mayor protección que su predecesora. Por ahí pueden ver el web, el WPA, el TAC-API, TKIP,
el WPS y el WPA2, mejorando los mecanismos de autenticación. Se traduce en simplificar su configuración, potenciando el uso de protocolos criptográficos totalmente robustos, lo que convierte a los dispositivos más resistentes frente a contraseñas poco seguras. En este segmento, el WPA3 le confiere una mayor seguridad, por lo tanto, diríamos que el Wi-Fi 6 ha llegado para permitir nuevas aplicaciones en los negocios al mejorar las redes inalámbricas en distintos aspectos. Diría eficiencia, velocidad, números de conexiones y, muy importante, la seguridad. Pero, ¿qué hay más allá del Wi-Fi 6? Seguramente ya hemos escuchado la palabra 6E. ¿Okay? Entonces, para explicar detalladamente los próximos pasos de la evolución de las redes inalámbricas, diríamos que el estándar Wi-Fi 6 llegó para ofrecer mejoras a nuestras conexiones inalámbricas, una mayor estabilidad, calidad y, por supuesto, velocidad. Estos son factores que los usuarios demandan a la hora de conectarse a una red inalámbrica. Ya lo estamos viendo, esa evolución. Sin embargo, un tiempo después apareció el término Wi-Fi 6E. Esto hace que algunos nos preguntemos qué diferencia hay entre el 6 y el 6E. ¿Por qué este nombre antes de que llegue el 7? Sin embargo, el 6E nos permite utilizar canales adicionales para descongestionar la red. De esta forma podemos conectarnos y obtener una mayor velocidad, pero sobre todo una mayor estabilidad y calidad para videos de resoluciones como 8K, realidad virtual y otras aplicaciones emergentes sensoriales. Eso sí, hay que tener en cuenta que necesitamos disponer de dispositivos que sean compatibles con esta tecnología. Si no lo tenemos, de hecho, hoy en día podemos comprar una portátil de última generación y ya viene habilitado para el 6. Sin embargo, los teléfonos móviles, principalmente los amigos de Samsung, Huawei, ya están lanzando en sus últimas generaciones de dispositivos móviles, teléfonos con redes inalámbricas compatibles con 6. Entonces, ahora bien, el estándar 6E se diferencia del 6 en que nos permite conectarnos también a la banda de 6 GHz. Muchos expertos en redes inclusive han indicado que se trata de uno de los mayores avances o cambios que hemos tenido en las redes inalámbricas en las últimas 2 décadas. Y también podemos decir que hay una mejora realmente en la velocidad, aunque no es el principal objetivo del estándar. Con respecto al Wi-Fi 7, en su capítulo 802.11b, es la conexión Wi-Fi del futuro realmente, que nos permitirá tener velocidades máximas, en teoría, entre 24 o hasta 30 gigabits, ya se está hablando, gracias a utilizar la banda de 6 GHz ya propiamente habilitada en su predecesor. Entonces, esta serie de novedades están abanderadas bajo el estándar 802.11be de la Wi-Fi Alliance, ¿ok? Que es la que se encarga de certificar los estándares que crea la IEEE, ¿okay? Que es la que está trabajando actualmente la 802.be. Entonces, la pregunta que siempre nos hacen, ¿por qué la certificación todavía no ha tenido lugar para el Wi-Fi 7? Y es ese estándar el que nos permite ver las características futuras del Wi-Fi 7, pero se espera que va a estar llegando a medidas de fase, el cual se espera que para el 2024 se pueda publicar todas las especificaciones del nuevo estándar para el Wi-Fi 7. Con respecto al 5G, aquí seremos muy explícitos, ya que es muy importante entender primero el funcionamiento, su alcance y la forma de cómo se complementará el servicio de conectividad para cubrir la necesidad del Internet de las cosas. Y toma mucha importancia debido a que la pregunta o comentario número 1 que me realizan al platicar sobre este tema es que la quinta generación de redes móviles suplantará a las redes de fibra y cobre en el futuro. Entonces, explicaremos detalladamente qué es y cómo funciona. Aquí puse creo que las preguntas más relevantes y más comunes que me han realizado, inclusive en las participaciones de foros que estamos continuamente, como el pasado. De hecho, la semana pasada que se dio Vixi fue una pregunta bastante común, y yo quiero ahondar y aprovechar que tengo su atención para poder detallarle. La primera pregunta, ¿qué es 5G? Yo creo que ya todos sabemos que es la quinta generación, que comenzó a llegar al mercado inclusive desde el 2018 en
en otras latitudes y continuará expandiéndose en todo el mundo. Realmente ya Latinoamérica, ciertas capitales o ciudades cosmopolitas de nuestra Latinoamérica ya cuentan con ella. Pero más allá de la mejora de la velocidad, se espera que la quinta generación desate un ecosistema masivo realmente pensado para el Internet de las cosas, donde las redes puedan satisfacer las necesidades de comunicación de miles de millones, diría yo, de dispositivos conectados con las compensaciones correctas entre velocidad, latencia y costo. Explicado esto, ¿qué tan rápido es la 5G? Pues bien, la 5G alcanzará teóricamente un máximo de 10 gigabits por segundo. 5G, en este caso, se traduce como 10%, que nos da los 10 gigabits más rápido de lo que se puede obtener con la cuarta generación, conocida como LTE. Entonces, ¿qué hace que la quinta generación sea mucho más rápida? Yo creo que esa es una excelente pregunta. Pues yo diría que el uso de frecuencias más cortas, ¿ok? En ondas milimétricas, entre 30 GHz y 300 GHz para las redes de quinta generación, es la razón por la cual la 5G puede ser mucho más rápida. Recuerden que según los principios de comunicación, cuanto menor es la frecuencia, mayor es el ancho de la banda. De esta forma es como operará y obtendrá esa tan anhelada aumento de velocidad. ¿Cuáles son los casos de usos reales de la 5G? Pues bien, cada red inalámbrica de nueva generación, en este caso móvil, viene con un nuevo conjunto de nuevos usos. Entonces, la 5G no será la excepción y se centrará en el Internet de las cosas y aplicaciones de comunicaciones críticas. ¿Sí? Algunas aplicaciones clave, inclusive como los autos sin conductor, requieren una latencia muy agresiva, tiempos de respuesta extremadamente rápidos, mientras que no requieren una velocidad de datos rápida, y eso también hay que entenderlo. No es lo mismo el tiempo de respuesta rápido a que la velocidad de la data sea rápida. Por otra parte, también los servicios de bases empresariales en la nube con análisis de datos masivos requieren mejoras de velocidades en lugar de mejoras de latencia. ¿Qué significa 5G para los consumidores? Pues para los consumidores significa no solo Internet móvil más rápido, sino principalmente conectividad a la nube en mucho más objetos de lo que vemos el día de hoy. El automóvil y la casa son dos ejemplos de la gran revolución del Internet de las cosas que tenemos en la actualidad y se espera la masificación completa. Respaldada por las redes 5G, vamos a tener una mejor conectividad. Entonces, se pregunta, ¿la tecnología 5G es segura? Y cuando hablo de seguro, de seguridad no hablo de si me da cáncer, si me ponen la vacuna, nada de eso. Hablamos de seguridad criptográfica, seguridad informática. La necesidad de esta seguridad, sobre todo basada en la privacidad y confianza, será tan fuerte como para la cuarta generación, si no es mucho más fuerte con el mayor impacto de los servicios que vamos a tener hoy en Internet de las cosas. Es decir, los servidores de este servicio local en los dispositivos no solo pueden asegurar el acceso a la red, sino que también admiten servicios seguros como la gestión de llamadas de emergencia y las redes virtuales para el Internet de las cosas. Dado todo lo expuesto anteriormente, su funcionamiento, seguridad, velocidad, lo voy a poder utilizar, cuál es el objetivo principal de la 5G, ahora vamos a hacer la comparación entre Wi-Fi y 5G. El primer punto es saber si es lo mismo. La respuesta es no. Y aquí voy a explicarlo muy detalladamente. Wi-Fi 5, recuerden que lo vimos, el 802.11ac, que opera a 5 GHz. Alcanzó una amplia adopción y experimentó un crecimiento constante en los últimos 5 años. Yo diría que al mismo tiempo que la industria móvil también comenzó a hablar sobre el servicio celular 5G, porque recuerden que estoy en el 2017-18. Esto nos causó bastante confusión que prevalece en la actualidad. Entre quienes piensan o pensaban que eran lo mismo, como resultado, cuando la IEEE desarrolla el Wi-Fi 6 en el 2019, algunos asumieron que era mejor que el 5G. Para complicar las cosas, ahora tenemos el Wi-Fi 6E, capaz de soportar el funcionamiento de 6 GHz en la banda de frecuencia, además de la banda de 2.4 y 5 GHz utilizada por el Wi-Fi 6.
Pero aclaremos una cosa que es muy importante. El servicio celular y el Wi-Fi no son lo mismo. Y el Wi-Fi de 5G, que se representa en una banda de frecuencia, no tiene absolutamente nada que ver con la quinta generación móvil. Segundo punto, bandas celulares con licencia. Y aquí hay que entender cómo operan. ¿Okay? Y vamos a explicarlo de una manera bastante simple. 5G es el término general que utilizamos para la quinta generación. No tiene que ver nada con los 5 GHz de frecuencia. La mayoría de nosotros estamos acostumbrados a ver el icono de 4G, inclusive LTE, en nuestros teléfonos móviles. Y algunos de nosotros en áreas metropolitanas ahora estamos viendo el icono de 5G según la ciudad en la cual usted vive y el operador con el cual usted tiene su contrato. Ya que algunos operadores están implementando las primeras versiones de este servicio, las redes celulares como 4G, LTE y la 5G operan en el espectro, diría yo, electromagnético, utilizando bandas con licencia, es decir, frecuencias que solo pueden ser utilizadas por la empresa que las autorizó. Por ejemplo, la red 5G, digamos, de Verizon en Estados Unidos utiliza un espectro de banda alta de 28 y 39 GHz, que es considerablemente más rápido que su predecesora, la 4G, que usaba una frecuencia entre 700 y 2500 MHz. Si bien hay que entender que la 5G finalmente incluirá algunas bandas sin licencias para operadores de la 5G y otras para usar en nuevas redes o para mejorar las redes existentes, estas no son las mismas que las bandas de radio sin licencia de 2.4, 5 y 6 GHz utilizadas por el Wi-Fi. ¿Okay? Entonces, con respecto a las bandas Wi-Fi, en lugar de conectarse a la red celular y apagarle a un proveedor de servicio móvil, las señales de las redes inalámbricas se conectan a redes privadas a través de puntos de acceso, es decir, los wireless access points, dentro de un rango limitado y con acceso a Internet a través del proveedor de servicio de Internet de la red privada, lo que ustedes denominan los ISP. A diferencia de la frecuencia celular con licencia que platicamos, que se asigna a un proveedor celular específico, cada generación de redes inalámbricas utiliza las bandas abiertas que pueden ser utilizadas por cualquier persona. Entonces, ya sea que se conecte a un Wi-Fi 5, un Wireless Access Point, una cafetería, puede ser en Lima, en Bogotá, Buenos Aires, o conectado en su oficina en Guatemala, San José, San Salvador, está utilizando la banda de 5 GHz, muy diferente a las bandas que estamos utilizando para el 5G. ¿Qué pasa con la velocidad? Diría yo. Y será una excelente pregunta. Pues bien, con una red celular de 4 o 5G, la velocidad de transmisión de datos que logre depende de la red a la que se va a estar conectado, qué tan ocupado esté, es decir, cuántas otras personas que están conectadas a la misma red. Va a depender mucho. Y qué dispositivo esté utilizando el servicio celular 5G. En este aspecto, la 5G utiliza ondas de radio de mayor frecuencia para ofrecer velocidades teóricas, desde 1 hasta 10 gigabits. Presten mucha atención que he utilizado la palabra teórica ya varias veces, sobre todo en 5G. Con velocidades de descarga promedio esperadas de 50 megabits por segundo y una latencia reducida casi a cero. Sin embargo, las ondas de radio de frecuencia más alta de la 5G tienen un rango mucho más corto que las frecuencias utilizadas por las torres de 4G anteriores, lo que requiere más celdas de tamaños mucho más pequeños, ubicados más cerca de los usuarios y sobre todo de los dispositivos. También es una de las razones por la que están apareciendo centros de datos de borde en la base de estas torres. ¿Ok? En resumen, las velocidades de las redes inalámbricas son más rápidas que las celulares y tienen más que ver con el ancho y cantidad de canales disponibles en las bandas de frecuencia. También la capacidad de transmitir y recibir a través de múltiples antenas, es decir, los flujos espaciales. El esquema de modulación y la asignación o división, diría yo, de ancho de banda según la necesidad del Wi-Fi 6 y 6E con flujos espaciales de hasta 8
y un esquema de modulación mucho más eficiente nos ofrece una tasa de datos máxima, también teórica, de 9.61 gigabits por segundo. Entonces, consideraciones al coexistir, mejor juntos, pero con consideraciones. Ya hemos desgruñado letalmente, individualmente Wi-Fi y 5G. Si bien muchos comparan Wi-Fi y 5G entre sí, el hecho es que no es uno ni el otro. Ambas tecnologías deben coexistir. Para aprovechar al máximo el mundo digital en que vivimos, se necesitará la 5G para el servicio móvil público que cubre millas y admite tecnologías móviles emergentes como automóviles o cualquier medio de transporte autónomo y seguimiento de activos de flotas de transporte. Sin embargo, las redes inalámbricas y el Wi-Fi es fundamental para proporcionar acceso de mayor ancho de banda a las redes LAN e Internet en un entorno local para admitirlo todo, desde aplicaciones comerciales hasta aplicaciones del Internet de las Cosas basadas en las instalaciones. Si bien la implementación del 5G requerirá centros de datos perimetrales e implementaciones de celdas pequeñas más densas cuando se trata de implementar Wireless Access Point de alta eficiencia para el 6 y el Wi-Fi 6E en el espacio empresarial. Existen varias consideraciones de cableado que tienen implicaciones con respecto al diseño de la infraestructura de cableado, es decir, ha cambiado totalmente el diseño de la infraestructura del cableado. Esto incluye cableado y rendimiento de conectividad para admitir esa mejor capacidad, la arquitectura para una amplia cobertura y escalabilidad y, sobre todo, soportar adecuaciones de energía remota como energía a través del Power over Ethernet para limitar la acumulación del calor en los paquetes de cable y evitar el hardware de conexión cuando se desaloja. Con respecto al Edge Data Center, que también toma mucha importancia en este nuevo modelo, sobre todo con todo lo antes expuesto, impulsado por el crecimiento que tenemos y que se avecinan, están los Data Center Edge, los cuales también explicaremos para entender la importancia de los nuevos modelos de infraestructura, los cuales soportarán las demandas de las aplicaciones convergentes. En este sentido, se puede decir que los Edge Data Center son sistemas de la tecnología de información totalmente descentralizados, que llevan la potencia informática directamente al punto de generación de los datos. ¿Okay? Es decir, se encuentra cerca de la fuente de los datos y por tanto permiten un primer procesamiento de los datos de una manera mucho más rápida. Además, también están conectados a centros de datos en el cloud, ya que existe un procesamiento posterior. Finalmente, las aplicaciones de software en los centros de datos conectados utilizan estos datos completamente actualizados para realizar ese análisis. Esta solución está diseñada para que los clientes puedan adaptar el rendimiento que necesite mediante módulos preconfigurados y estandarizados. Los módulos para el sistema de climatización y la alimentación eléctrica, así como unos racks totalmente estables con componentes y seguridad que ya vienen totalmente sincronizados. Si bien los centros de datos Edge se diferencian en que manejan el procesamiento de las aplicaciones, el análisis y el almacenamiento de datos en un radio cercano a los usuarios finales, dispositivos y aplicaciones que utilizan esos datos también deben poseer la misma potencia, y eso es interesante e importante entenderlo, refrigeración, conectividad y la seguridad que se encuentra en los centros de datos centralizados, pero a menor escala. En este aspecto, Simon Company les ofrece una amplia gama de soluciones de infraestructura esencial, de las cuales dependerán los centros de datos. Con respecto a los diseños, el diseño de infraestructura del cableado flexible que puede adaptar a adiciones futuras y conexiones tanto de Wireless Access Point y una serie de dispositivos del cielo inteligente que nos permite una rápida reconfiguración en las áreas de cobertura, puede ahorrar dolores de cabeza más adelante. La figura representa un enfoque del cableado de zona recomendado con cajas que alojan puntos de concentración del servicio para facilitar la conexión que se coloca en un patrón de rejilla. Además, debido a que la mayoría de los Wireless Access Point y otros dispositivos del cielo inteligente están situados hoy en día en el techo
o en espacios donde las temperaturas más elevadas son susceptibles de ser encontradas. Se recomienda el uso de cables de conductor sólido que representan mejor estabilidad térmica y sobre todo la pérdida de inserción más baja que los cables totalmente de multifilamento. Para todos los equipos de conexiones en entornos de alta temperatura, consultando ANSI BICSI 0074 y la TIA TSB 162-5 para directrices adicionales de diseño e instalación que describen totalmente el enfoque de cableado basado en malla para maximizar la colocación de los dispositivos del cielo inteligente, que se traduce en flexibilidad y reconfiguración. Ya no, cada vez estamos viendo menos puntos de red en las paredes. Entonces, el diseño de cableado para infraestructura convergente también cambia. Se denomina cableado de zona. Es especialmente ideal para el despliegue de áreas de cobertura y aplicaciones convergentes basadas en la red. Diría que en este escenario, el diámetro de la cobertura inalámbrica es mayor que el patrón que cuadricula para garantizar una transmisión inalámbrica confiable en una instalación sin espacios entre las áreas de cobertura. El diseño de una infraestructura de cableado para soportar de manera sólida implementaciones de redes emergentes como el Wi-Fi 6, 6E, requiere la consideración de las velocidades de conexión del switch, el servidor y el dispositivo. Es decir, el cableado de zona es muy flexible y permite una reconfiguración rápida de las áreas de cobertura, proporcionando convenientemente la capacidad adicional para acomodar la tecnología de próximas generaciones, que puede requerir la agregación de enlaces de más de 10 gigabits. La categoría C o superior, y aquí viene el dilema de siempre. Pues yo no diría dilema, diría yo la mejor decisión o una toma de decisión correcta basada en todas las aplicaciones que estamos viendo. Pues los sistemas de cable blindado, en este caso categoría CIA o clase E, ofrecen un mayor espacio libre, nos da una excelencia sobre la inmunidad de ruido y un mejor rendimiento de la diafonía para una transmisión de señal inalámbrica más confiable. Interesante también que, según las últimas recomendaciones del estándar de la IEEE, se deben de desarrollar o colocar 2 conexiones de categoría CIA o clase E para soportar implementaciones actuales y futuras como el Wi-Fi 6, 6E y 7. Otra alternativa mucho más robusta también es el uso de cable categoría 7A de construcción SFTP con conectividad de categoría CIA. Este permite una interfaz RJ45 totalmente familiar y puede ofrecerles una mayor eficiencia energética, sobre todo disipando el calor y la posibilidad de soporte de mayor distancia dependiente. Pero con respecto al tema del calor, cómo se disipa, es interesante entender esta tabla. Como ven en esta gráfica existente, se detalla el nivel de riesgo que encontramos en las soluciones, tanto 5E y 6, que encontramos en los proyectos existentes, o inclusive tomar en consideración cuando estamos pensando desarrollar una red para aplicaciones emergentes. ¿Por qué 5E y por qué 6? No, realmente esta tabla basada en TIA, que es la TSB 5021 del 2017, y es importante definirle a nuestros clientes estos parámetros, avalados por las normas internacionales, la cual hace una notoria recomendación de utilizar cableado de última generación para el funcionamiento óptimo de los dispositivos actuales y futuros. Pero como pueden observar, no solamente pensando en transferencia de datos, sino también en la construcción física que tenga la capacidad de disipar el calor generado por el Power over Ethernet. ¿Okay? En este aspecto, las soluciones apantalladas son la mejor decisión, ya que la implementación de una infraestructura de cableado para redes convergentes de hoy en día que entregan esa energía remota a una amplia gama de dispositivos requiere cable y conectividad diseñados para proporcionar un soporte de alimentación remota superior. Entonces, para esto, la tecnología PowerWare, decimos, seguramente ya la han escuchado, que los conectores Z-Max, Max y Tera cuentan con esta tecnología de una forma totalmente patentada, como nos caracteriza. ¿Qué es la solución PowerWare? Pues bien, esta tecnología cuenta con una forma totalmente de
conexión tipo Corona, que le permite conectar y desconectarse a las mismas aplicaciones de alimentación remota con cero riesgos de diseño en el conector por arco eléctrico. Como pueden observar en el video, los otros ya tienen el mismo punto de contacto donde se crea el arco de luz siendo lacerado y es el mismo punto de contacto que va a mantener la comunicación. Simon encuentra la solución de la siguiente forma: le crea y patenta la conexión tipo Corona, donde los dos puntos de choque que probablemente se genere un arco eléctrico y pueda causar la descalcificación del micraje de oro, la protección, no es la misma superficie de contacto de la transmisión. Entonces, en este aspecto, los sistemas blindados de Siemens desde categoría 6A a 7A con tecnología PowerWall brindan el máximo soporte de aplicaciones de alimentación remota con una temperatura de operación de hasta 75 grados Celsius, la más alta calificada para confiabilidad mecánica en entornos de alta temperatura. Con respecto al modelo MPT, el Modular Plug Terminal Link, la topología MTPL, en este caso Z-Plug, está estrictamente limitada a situaciones en las que es necesario eliminar tanto el servicio como la salida y enchufar el cable horizontal directamente en el dispositivo final. En un MPTL, los cables horizontales desde el panel de distribución al cuarto de telecomunicaciones que terminen de enchufarse. Entonces ya son modelos nuevos que permiten las últimas adecuaciones. Esto está basado en el estándar ANSI TIA 568.2-D, que dentro de sus últimas actualizaciones publicadas a finales del 2019 ya permite la utilización de terminales de plug de campo. Importante, caballeros y estimadas señoritas, recalcar que el MPTL autorizado por las normativas internacionales tiene que contar con la electrónica propiamente desarrollada. Por ahí se confunde también en algunos proyectos que hemos visto donde utilizan el plug de conexión básico. ¿Puede funcionar? Sí, la respuesta es sí. Sin embargo, que para aplicaciones de última generación como Power over Ethernet ya no es totalmente avalado en la actualidad. Entonces sí es importante la pregunta que siempre nos hace: ¿se puede utilizar un plug de campo? La respuesta es sí, pero debidamente regulado por el estándar ANSI TIA 568. Con respecto a las configuraciones de los dispositivos exteriores, principalmente las redes inalámbricas que han tomado un auge, sobre todo para ciertos escenarios de campus u organizaciones e instituciones de gran masificación. En este aspecto, lo vemos y lo encontramos en todos los entornos, mercados y verticales. La demanda del acceso inalámbrico, como pudieron observar, al aire libre ha aumentado significativamente, especialmente donde hay un número de personas. Hay una gran variedad realmente de opciones para el cableado en exterior, montadas en el exterior de edificios a poste, en paredes, inclusive wireless access point interiores con cables de interior debidamente canalizados. Aquí vemos algunos modelos de diferentes escenarios, como puede estar en el exterior sin ningún problema, sin embargo tiene que estar debidamente protegido y totalmente canalizado. Dado el caso de que el dispositivo vaya a estar exterior, tiene que contar con la construcción de una solución de conectividad desarrollada propiamente para este tipo de ambiente. En este aspecto, las soluciones Ruggedizer de Siemens, que están diseñadas para soportar no solamente la inclemencia del tiempo, sino que también están certificadas y calificadas a nivel del IP65, lo cual le va a soportar ambientes hostiles como polución, lluvia. Es importante también poder entender que la lluvia, obviamente, al estar totalmente hermético, puede soportar que no pueda entrar. Inclusive el cable tiene que tener la construcción de planta externa para soportar los rayos ultravioleta. Entonces, una serie de factores que hay que tomar en consideración según el escenario donde usted pueda instalar directamente el dispositivo para exterior. No solamente wireless access point cámara, sino también otro tipo de sensores denominados. Inclusive hoy en día dispositivos DAS, de distribución de sistemas de antena, también van a requerir infraestructura tanto de fibra y cobre, para lo cual Siemens Company cuenta con un portafolio bastante extenso y la solución recomendada y adecuada que se ajusta al escenario que solicita el cliente. Los sistemas de end-to-end, ya para ir terminando, no robarle más del tiempo que hemos platicado, todas estas son las soluciones específicamente para las redes convergentes, tanto fibra y cobre. Este es el Siemens C-Plug,
que está desarrollado específicamente para las conexiones de terminación en campo. Este resalta, de hecho, en la actualidad, goza de ser el mejor MPTL desarrollado en el mercado, ya que a través de una sola referencia tiene la capacidad de poder funcionar desde categoría C ya y adaptar categorías predecesoras como 5E6. Puede ser utilizado para cable sólido y cable de multifilamentos. Puede ser inclusive utilizado para calibres de diámetro de hasta 28 y 22. Eso es una excelente ventaja. Y lo más interesante, la bota le permite el acceso para la utilización inclusive de cables OSP, o es decir, de planta externa, con un diámetro máximo superior de 9.8 milímetros, lo que lo convierte en el mejor producto del segmento. Y lo más importante, con una sola referencia. Los sistemas de cableado, pues contamos con la solución end-to-end más robusta del mercado. Interesante también, soluciones apantalladas, FUTP, SFTP, incluido también soluciones UTP para el caso de las regiones que están utilizando soluciones no apantalladas. Pues tenemos el portafolio completo, ya que muchas veces ha sido Simon exclusivamente con soluciones blindadas, ¿no? También contamos con un portafolio muy robusto en soluciones no apantalladas. Toda nuestra línea de cordones, en la actualidad contamos con cordones inclusive ultra delgados, también avalados a los estándares ANSI TIA 568.2 raya D, el cual publica la utilización permitida de cordones ultra delgados de hasta calibre 28, a longitudes también muy específicas, que es interesante e importante recalcarlo. Las redes de soluciones desarrolladas para el modelo convergente es muy importante tomar en consideración el calibre del cableado horizontal, ya que entre mayor sea la longitud del cordón de parcheo, ese canal de comunicación se va a reducir. Todo eso está estipulado por el estándar internacional. Para los que tengan alguna duda o consulta, con mucho gusto pueden ponerse en contacto con nosotros y poder profundizar en ese aspecto. Todas nuestras líneas de modularidad, interesante la calidad de nuestros polímeros y plásticos. Es un plástico flama retardante, entonces le va a colocar amarillo, no se va a cristalizar. De ahí el por qué la diferencia de algunos dólares o centavos, un porcentaje económico, ya que la calidad Simon no la ponemos en duda. Otros aspectos y dispositivos interesantes son las cajas de montura, principalmente para los dispositivos inalámbricos y cámaras que no cuentan con una base. Esta es una base de construcción Simon, calidad Simon, metal y polímero, el cual le va a brindar el soporte adecuado para la cámara, principalmente el access point. El sistema de cableado de zona, contamos con diferentes alternativas, de pared inclusive, y esta caja que va empotrada directamente al cielo técnico, en la cual tiene la capacidad de poder integrar hasta 4 patch paneles. Entonces es muy interesante el portafolio que contamos. Nuestra línea Rugged Eisen, ¿ok? Soluciones para ambientes totalmente hostiles, va a depender el tipo de nivel de hostilidad que usted tenga, pero créanme que nos gustamos a la gran mayoría. Tenemos soluciones Rugged Eisen tanto para cobre como fibra óptica, según sea el caso. Nuestro sistema de cableado estructurado en soluciones desde categoría 5E hasta categoría 8.2. De hecho, somos uno de los pocos fabricantes que tiene canal de comunicación 8.2 de punto a punto, al igual que el cableado horizontal 7A, 6A y sus versiones anteriores. Soluciones para planta externa o soluciones que requieran cableado externa, tenemos dos productos relativamente nuevos, diría yo. Este cable denominado INAU funciona para ambos escenarios, cuenta con la certificación pertinente, al cual por más que esté en el exterior puede estar dentro del edificio, y la solución OSP, que ya es propiamente para planta externa. Aquí tenemos dos variantes, según la necesidad y el tipo de protección externa que requiera su proyecto. Para terminar, nuestras soluciones de fibra óptica, un portafolio bastante completo, Lightbot en nuestra línea de conectores mecánicos, que más adelante los invito a nuestro próximo webinar que vamos a estar platicando sobre las soluciones de fibra óptica, ya que es un tema bastante profundo, el cual no nos da tiempo a compartir en esta presentación de redes emergentes. Sin embargo, la fibra óptica es un pilar fundamental para verdaderamente poder obtener la convergencia, principalmente por todas las aplicaciones, velocidades y latencia que platicamos
al inicio de este webinar. ¿Se necesita una infraestructura robusta? La respuesta es sí, pero la robustez de una red no solamente va a depender si la solución es apantallada, ruggedizer, también va a depender de la robustez de su core de fibra óptica, la robustez de ese backbone o del anillo de fibra que tenga su campus. Entonces sí es importante entender la capacidad, la calidad y el gran peso de responsabilidad que tienen las soluciones de fibra óptica para poder lograr esa verdadera convergencia. Entonces ya tenemos un portafolio bastante completo, no solamente la fibra, sino también la conectividad. Terminando, nuestra línea de metal mecánica, actualmente lanzamos el Value Rack, que son las soluciones con un precio muy competitivo para todos los fanáticos de Simon que quieren mantener su diseño de red totalmente óptimo, al igual que manejadores de cable, los cuales se ajustan a nuestras soluciones de rack y gabinete. Los gabinetes desde V600, V800, al igual que los gabinetes de montaje de pared. Para concluir, vamos a hacer una breve conclusión para dejar espacio a algunas preguntas. Podemos decir o concluir realmente que aunque el concepto de combinar computadoras, podemos incluir sensores y redes para monitorear y controlar diferentes dispositivos, esto ha existido desde hace mucho tiempo, ¿ok? La reciente confluencia de tecnologías claves y tendencias de mercado de estas tecnologías realmente está marcando el comienzo de una nueva realidad para el Internet de las cosas. Esto promete abrir la puerta a un mundo totalmente revolucionario, un mundo inteligente, totalmente interconectado, en la cual las relaciones entre los objetos y su entorno, sobre todo las personas, se entrelazarán aún más. Es decir, las perspectivas del Internet de las cosas como una matriz omnipresente, diría yo, de dispositivos conectados al Internet podría cambiar radicalmente la definición de lo que significa estar en línea. Entonces yo concluiría con esas palabras. Para mayor información, por favor contacte a uno de nuestros representantes que le brindará la asesoría profesional para su proyecto, o bien puede obtener más información a través de nuestra página web. Mi nombre es Jimmy Santana y quiero agradecerle su valiosa asistencia a este webinar. Lore, no sé si hay espacio para algunas preguntas. Sí, vamos a contestar dos para finalizar a las 10 de la mañana como lo teníamos programado. La primera es, los fabricantes de APS indican que funcionan con cableado categoría 5E. ¿Por qué afirman esto? ¿Cómo compensa la velocidad necesaria con este tipo de cableado? Los fabricantes disculpa que no te escuché lo primero. APS. Ok. Aseguran que funcionan con redes desde 5E. Ok, una excelente pregunta. De por sí, vamos a ser bastante prácticos. Sí le va a funcionar, pero muchas veces los fabricantes no toman en consideración lo siguiente, la longitud del canal de comunicación. Pues resulta que a mayor longitud del canal de comunicación, la latencia aumenta. Realmente la atenuación es la palabra correcta o el parámetro electrónico correcto. A mayor longitud, la atenuación aumenta. La atenuación se puede ver afectada por diferentes parámetros. Principalmente hoy en día un access point está energizado a través de ese cableado estructurado. No sé si recuerdan que yo les enseñé esto. Y mi respuesta va a estar basada en lo que dice el estándar internacional o no la conclusión del fabricante. Y según la longitud, como pueden observar, para 5E, imagínense, entre 20 y 75 metros ya el riesgo aumenta de bajo a mediano. Entonces uno no puede estar diseñando en 5E o 6 según la longitud del canal. Todos sabemos hoy en día que los diseños de los access points van a estar en el cielo o en el techo. Esto va a hacer que el diseño del recorrido del cableado sea mucho más prolongado. Difícilmente vamos a estar siempre en el rango de los 20 metros. Yo les aseguro que el rango promedio de un access point, de una cámara, de la gran mayoría de los dispositivos que vemos en el techo, están rodando arriba de los 40 y 50 metros. Entonces usted se hace la pregunta, ¿el 5E
me va a brindar esa seguridad, o yo voy a estar en tela de duda cada cierto tiempo cuando ese access point de última generación, donde le habilito los 2 puntos de red, claro está, porque eso es lo que estipula la normativa. ¿Qué pasa cuando me va a brindar el servicio de intermitencia? Entonces usted va a estar con la duda, pero se resulta que ese access point es relativamente nuevo. Y la respuesta es que la gran mayoría del problema que tenemos en las redes inalámbricas hoy en día de última generación resulta que no tienen la infraestructura correspondiente. Entonces, yo no me tomaría el riesgo de una red de última generación utilizar cableado estructurado de generaciones anteriores por el simple hecho de, uno, la velocidad. Pero más allá de la velocidad es la construcción del medio, en este caso el apantallamiento, que me va a garantizar no solamente la temperatura operacional para crear un clima totalmente estable, sino también que cuando ese dispositivo solicite una mayor transferencia de datos, yo pueda brindársela sin necesidad de estar pendiente a la longitud, porque recuerden, la categoría C ya permite un enlace de canal de 100 metros. Entonces, por ahí anda la respuesta. De funcionar, sí funciona, pero tienes que tomar en consideración la longitud, y es algo que hoy en día, en un diseño o un consultor con redes convergentes, con las exigencias y rendimiento que se solicitan, no es una opción ni siquiera a considerar. Espero haber respondido a tu pregunta. No sé si tenemos otra, mi querida Lore. La última. ¿Se podría conocer la tabla de distancias de los patch cord delgados en función de la distancia? A ver, bueno, acá no la tengo, pero por supuesto si me escriben se las puedo compartir. ANSI TIA 568.2 permite una longitud máxima de 20 metros en cordones de 28, en calibre 28. Pero se considera lo siguiente, que en una longitud de cordones de 20 metros, el enlace permanente, es decir, el cableado horizontal, no puede superar los 71 metros, reduciendo el canal de comunicación aproximadamente 8 a 9 metros. Entonces sí es importante también considerar eso. Si utilizamos entre calibre 24 y 26, el canal se ve menos afectado. Pero para los cordones ultra delgados, 28 AWG específicamente, sí lo establece, con una longitud máxima permitida de 20 metros. De ahí, algunos fabricantes han tomado y han empezado a comercializar sus soluciones de cableado horizontal ultra delgada, basados y promocionando o publicando inclusive, Lore, porque sí lo he visto mucho, donde dice la norma ANSI TIA 568 permite el cable horizontal ultra delgado de calibre 28, y es todo lo contrario, la normativa permite el calibre 28 única y exclusivamente para los cordones, tanto de usuario de parcheo, pero también estipulan una longitud máxima, en este caso 20 metros. Entonces, si gusta, al que nos hizo la pregunta, me puede escribir con toda confianza y yo le puedo compartir esa tabla. No sé si tenemos espacio para una pregunta. No, no. Invitarlos, por favor, a que nos sigan en LinkedIn, en nuestra cuenta Simon Lata, donde vamos a postear información sobre las últimas normatividades, tendencias y demás. Y también les estaremos enviando a todos los que nos solicitaron la grabación del webinar, la grabación y la invitación a un próximo webinar. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y muchísimas gracias, Jimmy, por tu presentación. Feliz día para todos. Gracias a todos y espero saber de ustedes muy pronto. Hasta luego.